Bien, ya estamos grabando nuevamente. Buenas noches, chicos. ¿Cómo te va? Andrea y Douglas, que digamos que son las personas que están en este momento. ¿Cómo les va, chicos? Bien, profesor. Bien, profe, buenas noches. Bien, buenas noches. Andrea, ¿tú subiste tu trabajo? Sí, profe, hasta ayer estuve esperando que habilitaran la plataforma, pero no la habilitaron, entonces le envié el correo. No, pero la plataforma está habilitada, eso está habilitado desde hace rato. Lo que pasa es que ha habido problemas con la plataforma, pero por favor, súbanlo por plataforma porque es que en el correo todos los días llegan 30, 40 correos y no filtra exactamente. Además, yo tengo que dejar evidencia de las notas. De hecho, permítanme un segundo, reviso Listo, esta profe, entonces ya plataforma. vuelvo a mirar y si algo lo subo. Es que creo que sí estuvo molestando, en eso tienes razón. Estuvo molestando el fin de semana. Pero entonces regálame un segundo. Válido. Porque recuerden que yo les había dicho que se lo dejaba abierto hasta ayer. Entonces digamos que les voy a abrir para que lo puedan subir hoy también. Los que lo tengan ya hecho y que por cualquier circunstancia o me lo hayan enviado al correo o no lo hayan podido subir. Regálenme un segundo. Y deshabilito para que lo suban de una vez. ¿De dónde lo sacaste tú, Andrea? De la biblioteca de la universidad, profe. Me metí y busqué ahí elegir cómics. Ah, como les había dicho. Pues, Sí, señor. digamos que en términos generales. Pues es que igual se buscaba por internet, profe, y realmente llevaba a la misma plataforma, pero nos llevaba a tener un usuario y contraseña. Entonces realmente nos tocaba por la biblioteca de la universidad. Sí. Digamos que esa es una posibilidad. La otra posibilidad es consultar el DANE, que el DANE tiene toda esa información y también el Banco de la República. Y bueno, hay otras instituciones, el Ministerio de Industria y Comercio Exterior también lo tiene. Regálenme un segundito. Pero incluso hay publicaciones que también Statis lo tiene. Publicaciones que permiten. Ustedes están viendo aquí. Distribución de importaciones y exportaciones. O sea, que fue... Ay, ¿por dónde no era? Uy. Aquí impuestos internacionales. Efectivamente, hoy estaba hasta ayer, hasta el 18. Entonces, hoy es 19. Ahí les habilité para que lo puedan subir. Entonces, si lo quieren subir de una vez mientras estamos en clase. Profe, buenas noches, qué pena. Estaba hablando del trabajo de importaciones y exportaciones. Sí, señora, es que algunos de ustedes me lo enviaron al correo y el trabajo hay que enviarlo por Ahí es que plataforma. subirlo a la plataforma. Sí, señora, está abierto, desde el 10 está abierto ese trabajo. Ahora, lo que pasa es que algunos de ustedes, de pronto, si ustedes se dieron cuenta, la plataforma presentó algunos inconvenientes el fin de semana y Sí. la semana pasada, entonces probablemente algunos, no a todos, algunos de ustedes hayan estado intentando entrar varias veces a la plataforma y no lo hayan podido hacer. Entonces, qué sé yo, se les venció el plazo para enviarlo. Entonces, por favor, los que lo enviaron al correo o los que no lo pudieron enviar, envíen lo que ahí tiene la plataforma en este momento que la acabé de habilitar, a pesar de que la tenían abierta hasta las Ok, profe, entonces ya. 11:59 de la noche y estuvo abierta Ya desde lo el 10 subo. hasta el 18. Entonces, súbanos los que lo enviaron al correo para sencillamente que quede allí porque es que en los correos es un problema. Bueno, profe, gracias. Si alguien no lo ha hecho por cualquier circunstancia,
Me toca colocarle otra actividad, pero no me vayan a entregar trabajos duplicados porque me toca anular los dos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo ayer ingresé a la plataforma y no, ya estaba cerrada la opción para subir el trabajo. No, yo acabo de mirar y estaba abierto hasta las 11:59 y 59 segundos de la noche. Acabo de mirar el 18, pero no hay problema, les acabo de habilitar, súbanla si quieren. De todas maneras, yo lo junté en el correo, profe. Por lo mismo Señora. tanto, porque pues no, yo lo envié ayer al correo. Listo, Entonces, entonces, súbelo por favor por plataforma. En este momento les abrí nuevamente la plataforma, porque es que en los correos, digamos que por un lado no queda evidencia, así es el correo institucional, y por otro lado a veces se convierte en un problema en el sentido de que todos los días llegan 50, 60 correos distintos de todo sitio y ustedes no necesariamente a veces utilizan el correo institucional. Entonces, mientras que en plataforma uno califica y adicionalmente retroalimenta, entonces de paso ustedes de una vez se quedan con su retroalimentación y su nota. vale, Profe, porque yo también se lo envié al correo. Entonces, súbalo también por plataforma. Porque no está habilitada la plataforma, profe. Sí, la plataforma sí estaba habilitada. De hecho, si te muestro, está habilitada desde el 10. No, de pronto tú tenía, bueno, de la plataforma de Ciesco, que fue la que estuvo molestando. Cuando profe, pero es que a yo mi también... plataforma, yo me refiero a la plataforma ¿de qué? A la habilitación del link por donde debían subir el trabajo. Sí, profe, pero es que yo también estuve viendo y todo el tiempo no estuvo habilitado el link, no había cómo subirlo. Yo por eso también Sí, escribí profe, por hubo unos interno, días en que no aparecía nada en la segunda tarea. no aparecía nada. Nada. Prácticamente apareció como hasta el 16, creo. Les voy Si a no estoy mostrar, mal. niñas. No, pero sí, la tarea no aparecía. Yo también miré y aparecía la de los mapas, la última. Sí, sí, exactamente. A mí me parece lo de los mapas mentales. En este momento estoy acá ingresando a la plataforma. Mire, aquí dice distribución de importaciones y exportaciones. Y les voy a mostrar que lo que pasa es que eso tiene unas fechas. Y él las muestra. Ahora, yo soy consciente que la plataforma, no el link de acceso para el trabajo, sino la plataforma de la universidad, estuvo presentando problemas. Y Miren, aquí acá dice, aparece el la link fecha está desde el cerrado, 10 profe. hasta el 19, porque les acaba de habilitar el 19 para que lo pudieran subir, pero eso estaba habilitado hasta ayer a las 11:59 de la noche. No, profe, mira que acá en este momento me aparece cerrada la plataforma. Y aparece con fecha del 10 de octubre del 2020 a las 0 horas. Señor, no te En este escuché, ¿qué momento quiere no decir? está habilitada. Sí, me Señora. parece a mí también. En este momento, profe, no está habilitada la plataforma. La plataforma de régimen cambiario, perdón, de No, profe. selectivo de impuestos internacionales. Sí, señor. O sea, Sí, para profe, cargar es el que no está trabajo, apareciendo. Él está está, o sea, no aparece para poderlo cargar, no aparece, profe. Déjame un segundito. Porque si yo la tengo al frente. Y se la estoy No, profe, mostrando. Yo pero también estoy aquí adentro, yo la profe. estuve mirando desde el 10, 11 más o menos y nunca apareció hasta Mire. casi el 16. O sea, yo les estoy mostrando, pues yo es como lo que puedo hacer, más no puedo hacer, mostrarles. Sí. Incluso en este momento aquí dice electiva de impuestos internacionales. Incluso algunos de ustedes en este momento me dicen que no la encuentran y que no está habilitada. Esta es la plataforma de ustedes, selectiva de impuestos internacionales. Como les digo, yo sí sé que la plataforma estuvo molestando y por eso es que les estoy habilitando para que la puedan subir las personas que lo enviaron en el correo. Miren, aquí aparece, dice distribución de importaciones y exportaciones. Les voy a abrir. Y aquí aparecen las fechas desde que está habilitada, que aparece el 10 y les aparece hasta el 19 porque les corrí en este momento la fecha para que ustedes lo hicieran. Algunos de ustedes me dicen que incluso en este momento no la tienen habilitada. No, profe, te acabo de No, enviar profe, no está pantallazo. habilitada. No aparece para poder cargar el trabajo ahí. Profe, yo acabo de enviar el pantallazo ahí al grupo Bien. para que lo Pues revisen, envía un por favor. Permítanme pantallazo un Angie o segundito. Laura al profe Ya para me que envié. él pueda observar que no aparece en la pantalla, porque Bien, algo está regálame un pasando con la segundito, plataforma. entonces escribo digamos, porque eso se me escapa a mí del control mío. Escribo aquí a soporte técnico para que miren a ver.
por favor habiliten si es que hay algún inconveniente. O sea, yo no les estoy diciendo que ustedes no me están diciendo la verdad. Chicos, están en la semana 3, por favor. ¿Y qué les muestran la semana 3? Profe, la semana 3 hay como un pedacito que dice de 5 al 10 de octubre, entonces dice balanza de pagos, luego Debajo de dice eso les material de aparece estudio. material de estudio. Sí, señor, luego Hay un dice actividad balance, de hay un formación. PDF que dice balanza de pagos, ¿verdad? Correcto. Debajo hay algo que dice Luego actividad dice formativa. pago por medio del enlace. Bueno, se supone que en este enlace debemos subir el trabajo, pero al abrir este pantallazo, lo que sale es que, bueno, la tarea está retrasada, que debe haber sido entregada el sábado 10 de octubre y no Ah, hay sí, link ni forma de dice que subir. está retrasada, pero eso les debe permitir subir. No, profe, mira Normalmente los sí pantallazos. aparecería, Mira los pantallazos normalmente que sí yo te los envié. aparecería el botón azul abajo, profe, para poderla subir, pero en este momento no aparece. O sea, no hay forma de agarrarnos como de link para subir el trabajo. Permítanme un segundo, a ver. Disculpe, profe, esa Señora. plataforma no le muestra cuántos trabajos tiene, Sí, porque señora, debería tengo subirle, 8 ¿cierto, profe? trabajos ahí. Sí. Los demás están pendientes. Aquí, miren, les estoy habilitando, dice que les estoy habilitando. Ah, venga, aquí es donde está el error, niñas, y por eso es que no lo ven. 13, pero eso es del día de hoy. Mire, aparece las 13, que es la 1, en vez de las 23. Eso fue en este momento. Entonces, pues regálenme un segundo, les cambio de 13 a 23 y deberá visibilizarles, porque las 13 es la 1. Por favor, denle F5 y me imagino que ahora sí les debe mostrar porque estaba hasta el 18, estaba hasta ayer a las 11:59. Ahorita cuando entraron los dos, tres primeras personas, me dijeron que lo habían enviado al correo, les dije que les iba a habilitar, pero aparecía a las 13 de hoy y no a las 23. Entonces en este momento Ahora sí, pueden profe. definir Y aquí. ahora sí aparece. Listo, súbanlo por ese medio, por favor, chicos. Listo, profe, Dale, gracias. profe, ya lo voy a De- mostrar.
Listo, profe, ya quedó uno salvado. Bien, si alguien de pronto todavía no la sube, digamos que en el transcurso de la clase lo va subiendo, igual la plataforma queda abierta hasta las 11:59 y 59, y me imagino que la mayoría de ustedes, creo que la mayoría de ustedes lo envió al correo. Sí, señor. El profe ya lo acabé de cargar a la La plataforma. plataforma. Gracias. Sí, profe, ya estoy en Perfecto. eso, sino que estaba un poco lento. No se preocupen, como les digo, tienen toda la clase, igual la plataforma va a quedar abierta hasta las 11:59 de hoy por si alguien le presenta alguna dificultad. Como les digo, yo soy consciente que la plataforma había estado presentando algunas dificultades, a veces dejaba entrar, a veces no dejaba entrar, no en cuanto al plazo de vencimiento de ayer a las 11:59, porque lo de ahorita fue que yo les habilité, pero no les mostraba porque aparecía las 13:59 y las 13 es la 1 en vez de las 23. Pero bien, me imagino que esos trabajos quedaron ahí en plataforma. Sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene algún otro problema? ¿No? Bueno. Les comentaba a sus compañeros, bueno, nuevamente buenas noches, niñas, ¿cómo están? Bienvenidas. Y les decía yo a ustedes, en nuestra última sesión, que nuestra última sesión fue hace 15 días, porque recuerden que hace 8 días fue 12 y fue festivo, entonces nuestra última sesión debió haber sido el 5. Si recuerdan, estábamos viendo la parte de la balanza de pagos. ¿Justificado en qué? Justificado sencillamente que la balanza de pagos es el que termina generando la cuantificación, y a ese propósito el trabajo, la cuantificación de las importaciones y las exportaciones del país, y en función de las importaciones, las exportaciones, no solamente de bienes y servicios, sino también el movimiento que hay de dineros, son lo que terminan originando los impuestos de carácter internacional. Los impuestos de carácter internacional, digamos que son una problemática porque, les decía, y recuerden los primeros conceptos que vimos nosotros, hay algunos, muy pocos impuestos de carácter internacional que están encuadrados dentro de algunas actividades que desarrollan unas empresas de carácter multinacional que terminan tributando. La problemática que se ventiló siempre sobre los impuestos de carácter internacional es cómo evitamos la doble tributación, el que una empresa que ha pagado impuesto, al tener que pagarlo en otro sitio, no esté pagando el mismo impuesto, originado sí en la actividad, pero que no sea el mismo tipo de impuesto, porque entonces la actividad sería inviable. Y eso pues ha originado el que se hayan hecho cantidad de tratados, empezando por el GATT y después siguiendo con lo que recogió la Organización Mundial de Comercio. El presidente de la Organización Mundial de Comercio acaba de renunciar, pues en parte porque digamos que la Organización Mundial de Comercio, a pesar de que tiene unas unidades de investigación muy poderosas, muy fuertes, dedicadas a eso, únicamente a investigar los efectos de las variables económicas en la calidad de vida de todos nosotros los seres humanos que habitamos el planeta, no han logrado medir, digamos, el efecto que pueda tener el COVID-19 sobre el comercio. De hecho, yo estuve escuchando y leyendo algunas declaraciones que dio en el sentido de que él decía que mucho, bueno, ahorita ya hay una recesión en el comercio internacional calculada en un 18.5%. Y pues a final de año yo creo que el Producto Interno Bruto Mundial deberá haber descendido, lo cual no se ha dado hace mucho tiempo.
Y adicionalmente él decía algo así como que mucho de lo que involucraba el comercio internacional a futuro, en el corto y mediano plazo, estaría en función de qué tan ágilmente pudieran los países salir de la pandemia y qué medidas para poder reactivar el comercio mundial se pudiesen tomar en cada uno de los países y dentro de todas las instituciones multilaterales con el propósito de poder reactivar la economía. Sin embargo, la verdad es que el asunto es un poquito más complejo de lo que pensamos porque la pandemia ha tenido rebrotes. La Organización Mundial de la Salud dice que esto ya no es pandemia, sino es sistemia, y eso de que sea sistemia es más grave que sea pandemia, porque pues se asumiría que sencillamente es un proceso cíclico que se está repitiendo y que cada vez que se repita pues va a ser más alto. De hecho, países como España están en problemados. El último fin de semana creo que en España hubo más de 30.000 contagiados y España otra vez. Colombia era como el quinto país en contagios a nivel mundial y ahorita somos el séptimo en virtud de que España y Argentina han tenido unos rebrotes muy altos y nuevamente tienen activo el virus. Entonces digamos que, claro, esos efectos no los pudieron medir muy bien y él terminó renunciando, algo así como, bueno, aquí no, me da la impresión, claro que esa es una impresión particular, aquí no estamos aportando mucho y no podemos medir todavía, entonces sencillamente dejemos espacio para algún otro tipo de especialistas que nos pueda orientar más a nivel mundial sobre qué rutas tomar en cuanto al comercio, porque eso siempre ha sido complejo. Bien, vamos a mirar entonces, recuerden, la última herramienta que tienen los estados para poder entrar ahora sí a mirar los diferentes acuerdos y tratados arancelarios que han tenido los países y cómo se ha venido manejando esto de los impuestos internacionales. La última herramienta que tiene el Estado está en manos del Banco de la República y es el régimen cambiario. El régimen cambiario se origina en la balanza de pagos precisamente, que es nuestro tema anterior. La balanza de pagos, pues claro, genera entrada y salida de divisas, entrada para los exportadores, salida para los importadores, entradas para los exportadores, salidas para los, entradas para los exportadores, salidas para los importadores, y claro, esa entrada, y aquí hablando únicamente, recuerden que esa es la primera de las cuentas que compone la balanza de pagos, que es la cuenta corriente, y dentro de la cuenta corriente la balanza de bienes. Eso únicamente hablando de lo que más conocemos. Si a eso le agregamos lo otro, que es la balanza de servicios, y le agregamos también la balanza de transferencias y las otras cuentas, la cuenta capital y la cuenta financiera, pues el movimiento es mucho más grande y de alguna manera el Banco de la República, que es la institución que por ley tiene que regular la política monetaria y dentro de la política monetaria manejar los índices de inflación. Lo que pasa es que los índices de inflación, recuerden que la inflación básicamente se genera por la pérdida de capacidad adquisitiva del dinero, pero se ve muy afectada por la entrada y la salida de divisas. En los casos que estén entrando muchas divisas, el Banco de la República usualmente tiene que tenerlas adentro y eso implica sacar dinero, sacar circulante, moneda colombiana al mercado, y eso genera usualmente presión al alza de precios y presionándose los precios hacia el alza, habitualmente se genera recesión. Entonces, el gobierno, por ley, el gobierno, bueno, aclaremos algo también, y es que cuando hablamos del gobierno, hablamos de una estructura, hablamos en realidad del Estado. Tendemos a identificar el gobierno con el Ejecutivo. Recuerden que tenemos los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, porque esto no es cuestión del Ejecutivo, no es cuestión del presidente, terminó delegándole en la Constitución mediante los artículos 371, 372 y 373 el manejo del régimen cambiario y la normatividad al Banco de la República. Y el Banco de la República tiene unos mecanismos, básicamente las declaraciones de cambio, y mediante las declaraciones de cambio, en las declaraciones de cambio hay 8 formularios distintos, mediante las declaraciones de cambio termina por regular esas entradas y salidas de dinero. Entonces, esa es la última herramienta que le queda como al Estado para poder, digamos, que ingerir y actuar en la regulación de la balanza de pagos y obviamente mediante la balanza de pagos
importaciones y exportaciones, y mediante importaciones y exportaciones los impuestos de carácter internacional. Entonces les voy a compartir una diapositiva para que vayamos avanzando de manera gráfica. Bien, bueno, aquí se parte de varios elementos. Inicialmente de los artículos de carácter general, y dentro de los artículos de carácter general está el 150, que el artículo 150 básicamente hace relación a las funciones del Senado. Recuerden que nosotros tenemos un sistema bicameral en el Congreso, y si el Congreso tiene la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y todas las leyes tienen que ser aprobadas. El asunto con las leyes es cuál, que no, las leyes parten de iniciativas, bien sea de los ciudadanos o bien sea del gobierno, en este caso el Ejecutivo, que pretende normatizar alguna actividad. En este caso estamos hablando de la normatización de los regímenes cambiarios generados en las importaciones y las exportaciones. De otro lado está el artículo 189, que el artículo 189 básicamente describe cuáles son las funciones de la presidencia, del Ejecutivo, y dentro de las funciones del Ejecutivo también les da, recuerden que la política fiscal en este país está en manos de la presidencia vía Ministerio de Hacienda, y algunos adendos ahí dentro de los que está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pesar de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no tiene, digamos, sí tiene injerencia, pero como ente de supervisión en el régimen cambiario. Interesante los artículos 371, 372 y 373 que terminan delegando en el Banco de la República, sobre todo el 373, el régimen cambiario, que es, digamos, lo que nos interesaría en este momento. El artículo 371 básicamente le da las funciones al Banco de la República. El Banco de la República es el Banco Central y actúa como todos los bancos, como la mayoría de los bancos centrales de todo el mundo, como la Reserva Federal en Estados Unidos, y digamos que actualmente tienen las mismas funciones. Lo interesante aquí es que los bancos centrales tienen autonomía administrativa y de políticas, entonces no necesariamente las políticas del Banco de la República están en la misma vía en que está la política económica y la política fiscal del Ejecutivo. Entonces, claro, esto termina afectando el tipo de impuestos. Bien, ¿cuáles son las funciones primordiales del Banco de la República? Por un lado, regular la moneda y los cambios internacionales. Esta parte de los cambios internacionales es lo que hace que termine adosándosele al Banco de la República la normatividad cambiaria y el régimen cambiario. Adicionalmente, ellos son los que tienen la maquinita del dinero, administran las reservas internacionales, y recuerden que, según lo que vimos antes, cuando vimos la balanza de pagos, vía la balanza de pagos, terminamos afectando con la cuenta de compensación, terminamos afectando de manera positiva o negativa las reservas internacionales, dado que al final del ejercicio de cada uno de los años, la balanza de pago debe quedar en ceros para poder comenzar el ejercicio del año siguiente. También es un garante, no un garantizador, sino un garante de los depósitos que se hacen en los bancos. Recuerden que lo que hacen los bancos básicamente es captar vía algo que se conoce como depósitos a la vista. Sin embargo, aquí existen principalmente dos instituciones que terminan garantizando, porque recuerden que los bancos no se quedan con la plata guardada sencillamente, sino que tienen un negocito que es prestarla, y pues ahí tienen unas tasas de captación que son las que pagan a las personas que dejan los depósitos en sus bancos, pero también ellos prestan esos dineros, y por eso se genera una tasa de colocación, y la diferencia entre la tasa de colocación y la tasa de captación, que es un spread, es básicamente lo que les reportaría a ellos las utilidades. Sin embargo, ese mercado puede ser cambiario, cambiario no, sino volátil, y en la medida en que es volátil, suceden a veces desviaciones que tiene que entrar a regular el Banco de la República. Dentro de otras cosas, el sector bancario también son los operadores del sistema cambiario, o sea, del sistema cambiario en cuanto a los dólares que se generan en las importaciones y las exportaciones. Hay una cantidad de operaciones de mercado cambiario que se canalizan vía los intermediarios del mercado cambiario, los IMCs. Adicionalmente, entonces digamos que con lo que se llama el encaje bancario, que es una cantidad de los depósitos que dejan los cuentavientes en los bancos, un porcentaje que debe reposar en el banco lo va incrementando o lo va disminuyendo dependiendo de las necesidades de efectivo que tenga el mercado colombiano.
Adicionalmente está Fogafín, que Fogafín es la Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, que también termina apalancando ese propósito de garantizar el que la plata no se nos pierda, por lo menos no totalmente. Sirve como agente fiscal del gobierno, pues porque sencillamente es el que termina con los depósitos, y finalmente, pues algo que siempre se dice cuando hay una organización de carácter gubernamental, que es que todas las funciones que le asigne la ley, entonces ahí básicamente lo que están diciendo es que si en el Congreso se termina por aprobar alguna otra función o varias funciones, pues tendrán que cumplirlas. El artículo 372 le da dice que el Banco de la República es la autoridad monetaria, o sea, tiene la política monetaria. Y básicamente ellos actúan solitos, ¿verdad? Y finalmente lo que dice en el 373 es que debe haber una coherencia y una síntesis entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República en materia cambiaria. Bien, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual el Banco de la República termina regulando de alguna manera ese mercado cambiario y termina mirando cuáles son los efectos que tiene? ¿Cuáles son los efectos que tiene en la entrada y la salida de divisas en cuanto al manejo que se le da a la inflación? Y pues obviamente hay también el Estado, vía el Ministerio de Hacienda, termina por crear algunos tipos de aranceles o impuestos, incluso también procurando ayudar al Banco de la República para que no se le desborde la inflación, porque para cualquier país la inflación es un problema grave en cuanto a las recesiones que genera. Digamos que ahorita usualmente estamos hablando de que Venezuela tiene unas inflaciones impresionantes, pero Argentina creo que para este año ya va como en el 250 y algo %. Entonces, digamos que ahí ayuda el Ejecutivo, también a veces creando algunos tipos de tributos para recoger dinero, recogiendo dinero, digamos que disminuye el circulante que hay afuera, y disminuyendo el circulante que hay afuera, presiona la inflación hacia abajo. Sin embargo, hay otro tipo de, digamos, de herramientas de carácter estructural que terminan por ayudar. Básicamente, las declaraciones de cambio son documentos en los cuales se les informa al Banco de la República, porque todas las operaciones de divisas deben ser intermediadas por algo que se llama el mercado cambiario, que es un mercado que regula el Banco de la República. Se le dice al Banco de la República qué dinero entró en cuanto a divisas y originado en qué actividad. Bien, las actividades que originan la entrada y la salida de divisas básicamente son las que conocemos: la importación de bienes, que se regula mediante el formulario 1, la exportación de bienes, que es el formulario 2 del Banco de la República, el endeudamiento externo o avales de garantía de esos endeudamientos, ya miramos en detalle qué es cada uno de ellos, está regulado por el valor que está regulado por el formulario 3. Y ¿qué pena con ustedes? Las inversiones internacionales, o sea, de personas que están en el exterior, no residentes, que envían dólares acá a propósito de invertir en bienes de capital, o a propósito de desarrollar actividades lucrativas, obviamente. Entonces, eso es dinero que entra, también hay que regularlo. Los servicios de transferencias y otros conceptos que para el caso de el formulario 5 son los que no tienen que ver ni con la importación, ni con la exportación, ni con las inversiones de capital. Estas se regulan con el formulario 5. Por otro lado está el endeudamiento externo otorgado a residentes aquí en el país, y es el caso de las personas cuando terminan por tener créditos de la banca internacional estando aquí en Colombia, y también el caso del endeudamiento externo otorgado a personas no residentes, que son personas que no están en el país, pero de alguna manera los créditos que les otorgan implican un paso de esos divisas por el país. Y finalmente están las cuentas de compensación, que las cuentas de compensación básicamente son personas que tienen plásticos, tienen tarjetas o tienen apps en instituciones financieras que no son del orden nacional, sino son del orden internacional,
Entonces, claro, ellos pueden estar mediando tanto los pagos como el recibo de divisas con sus tarjetas. Entonces, claro, si eso es así, el Banco de la República perdería el control. Entonces, esas cuentas de compensación que básicamente, como les digo, son cuentas que tienen personas en bancos del exterior y mediante el cual pueden estar bien pagando mercancías en el caso de que las estén importando o bien pueden estar recibiendo los dineros producto de unas exportaciones, todo esto en divisas, hay que reportárselas al Banco de la República para que el Banco de la República tenga información de cuáles son los movimientos y termine por vigilar y controlar todas esas divisas generadas en importaciones y exportaciones. Bien, aquí unos conceptos de carácter general, como por ubicación de ustedes más que otra cosa. Al fin y al cabo ustedes son expertos en negocios internacionales y todo esto lo conocen. ¿Qué es lo que conocen? Hay algo que se conoce como el TAN, ¿no? ¿Sí saben qué es el TAN? No, profe. Territorio Aduanero Nacional. No me digan eso porque ustedes saben más de eso que yo. Territorio Aduanero Nacional, ¿verdad? El territorio aduanero nacional implica, cuando hablan del TAN, del territorio aduanero nacional, básicamente están hablando los límites del país, pero en este caso excluyendo. Esta mañana estábamos hablando un poco sobre la malla de ustedes en un grupo de trabajo en la universidad y estábamos viendo, de hecho incluso también con algunas personas del sector productivo, y empezamos a tratar el tema de las zonas francas, y es que las zonas francas, porque como ya hay varias zonas francas, digamos que para el caso de ustedes que son personas interesadas en esto y de las necesidades del sector productivo, sería interesante incentivar el conocimiento de esas zonas francas y cómo se están manejando, porque digamos que es una tendencia a nivel mundial. No sé qué tanto hayan visto ustedes de zonas francas. Pero el hecho real es que colocar en una zona franca es igual que colocar en el exterior, ¿no es cierto? Pues sí, profe. Pues aquí en Colombia pues vimos que tenemos 110 zonas francas Imagínense. y pues estamos viendo que hay zona franca permanente, transitoria. Exacto, sí, pero si Y yo para coloco, los por decir algo, en la zona franca que hay en Fontibón, es lo mismo que si hubiera exportado. Sí, señor. Entonces hablábamos de eso, como venga, sería interesante mirar a ver desde qué punto de vista se incentiva, así sea a nivel de electiva, ese conocimiento de las zonas francas, porque son demasiadas, como tú bien lo dices, y adicionalmente tienen una legislación y una regulación especial, pero colocar en una zona franca es exportar y traer de una zona franca es importar, entonces, digamos que interesante el asunto. Por eso es que se habla aquí dentro de las exportaciones y las importaciones de las zonas francas. O sea, todo, para el caso de las exportaciones, todo lo que sale del territorio nacional, incluso hacia las zonas francas, y para el caso de importaciones, todo lo que se trae hacia el territorio nacional, incluso de las zonas francas. Hay algo que es para el caso del formulario 3 del Banco de la República. Yo les voy a colgar a ustedes esos formularios. ¿Ustedes vieron régimen cambiario, niños? Sí, profe, sí, señor. Pero sí, profe, por favor, nos puede regalar las diapositivas y los formularios para recordar un poco los conceptos, por favor. Bien, recuerden que esos formularios son muy amigables, la verdad es que son muy amigables en el sentido de que no son precisamente una declaración de exportación o una declaración de importación, es una declaración de cambio. Las declaraciones de importación y exportación, creo que esos son los formularios 500 algo y 600 algo, creo que es el 501 y el 601, no recuerdo exactamente. Esos formularios son mucho más extensos y no son tan amigables como lo son estos formularios de declaración de cambios. Bien, existe entonces, les decía yo a ustedes, el formulario 3, que el formulario 3 básicamente lo que prevé es el endeudamiento externo, pero no en cuanto al dinero que entra, sino en cuanto a las garantías que se dan. Básicamente un aval o una garantía, lo que es el que una persona termina o bien colocando un depósito con el propósito de que si el titular no cumple la obligación, el titular de la obligación se cobre de esa garantía. O bien, para el caso de los avales, sencillamente, cuando la persona lo asume porque el titular no cumplió. Entonces, digamos que en esos casos es una entrada o salida de dinero en forma de divisas.
y se regula sencillamente con este formulario, y con ese formulario termina el Banco de la República teniendo ese control. Aquí básicamente está la definición de lo que les decía hace un momento, que es un aval y que es una garantía. Bien, por otro lado, con el formulario 4 tenemos las inversiones internacionales, y recuerden que las inversiones internacionales terminan siendo los dineros que llegan del exterior aquí, con el propósito de crear, con el propósito de ser, entre comillas, gastados en bienes de capital o en infraestructura. Lo que parece es que allí, pues claro, hay un monto considerable. Disculpen un segundito, niña. Hay un monto considerable de dinero, entonces el Estado, mediante el banco, termina regulando eso, que tanto viene. Ahorita que miremos los acuerdos arancelarios, se van a dar cuenta que eso siempre ha sido un problema, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Pero básicamente aquí lo que se pretende regular son las divisas que vienen del exterior con el propósito de crear efectos productivos aquí en el país, porque pues no solamente lo hace el Estado y lo hacen los particulares, sino también los no residentes. Bien, por otro lado estaban los servicios. Estos servicios son bien curiosos porque esto se regula y por ley debería ser del mercado libre. Sin embargo, no sé por qué razón aquí terminan nuevamente metiéndolos, porque, a ver, ¿con cuánto han viajado ahora último? Bueno, no mucho, pero, bueno, a ver, creo que lo máximo que le permiten a uno cargar en dólares, y a pesar de que eso va de país en país, y lo máximo que le permiten a uno cargar en dólares a propósito de salir del país son $10.000. En Estados Unidos es curioso porque a la gente, no sé si alguno de ustedes de pronto haya hecho el ensayo de tramitar o tenga la visa y haya tramitado visa. Pero cuando la gente llega a Estados Unidos, casi que, y más pues proveniendo de, bueno, de algunos países, no es solamente Colombia, sino ahí ellos tienen una lista grandísima de países que generan migración y que eventualmente pueden estar buscando personas que no vayan necesariamente a lo que han declarado, sino que estén buscando residir en el país, más allá incluso de la cuestión del narcotráfico. Entonces es curioso, es porque ellos, por decir algo, si una persona va a entrar a Estados Unidos, si va a entrar con $1.500 o $1.000, le dicen, venga, usted viene por 45 días y usted cree que va a vivir aquí 45 días con $1.500, imposible. Entonces la gente empieza a dar explicaciones, digamos que no muy convincentes. Esas explicaciones no muy convincentes terminan en que le prueben la entrada incluso estando en el aeropuerto, porque dicen, no, venga, usted lo que está buscando es entrar al país para quedarse en el país, y supuestamente usted viene a entrar y a salir porque viene de turismo. Entonces, bueno, eso se regula, todo ese tipo de servicios y transferencias se regula mediante el formulario 5, excepto los que tienen que ver obviamente con el 1 y 2, que son importaciones y exportaciones, y con el 4, que es la parte de capital. Los formularios 6 y 7 regulan lo que tiene que ver con el endeudamiento de los residentes y los no residentes. El formulario 6 es para los residentes y, como les decía hace unos instantes, sencillamente habla de las personas que, estando en el país, terminan por recibir créditos de instituciones internacionales, o sea, bancos que no tienen sede acá, o que tienen representantes, pero cuya casa matriz está afuera. Eso sucede incluso con los bancos europeos. Hay algunos bancos europeos que incluso delegan en una misma persona a varios bancos la representación. Y el 7 para el caso de las personas que no son residentes en Colombia, pero que por alguna forma, por alguna circunstancia, el dinero haga tránsito en Colombia. Finalmente, el formulario de 10 termina regulando las cuentas de compensación, que, como les decía yo antes, básicamente son plásticos que tienen las personas, o apps. Hoy en día, peor todavía, ni siquiera necesitamos plástico. Hoy en día no hablamos de plata plástica, sino de apps. Personas que manejando dólares, porque tienen sencillamente cuentas en el exterior, de bancos en el exterior, están haciendo transferencias constantemente. A mí me causa curiosidad porque, por decir algo, ¿qué fue eso? En diciembre del 2018 estaba yo en
Bueno, Arjona dice que es hartísimo hablar en primera persona, sin embargo es más anecdótico que otra cosa. En Villa de Leyva, que en Villa de Leyva los 31 de diciembre son, digamos que son curiosos porque hacen unos espectáculos de pirotecnia y demoran casi desde las 11 de la noche hasta que ya empieza a salir el sol. Y digamos que es un plan muy sano para pasar el fin de semana. El fin de semana no, sino el 31 de diciembre. Y en alguna ocasión estaba con alguien que estaba residiendo aquí en el país, pero acaba de llegar de Canadá y estuvo trabajando durante algún tiempo en Canadá, sino que no había logrado la visa. Entonces estaba ahí porque él nuevamente, ahorita sí ya está como residente en Canadá. Y me decía, venga, ¿yo dónde retiro plata? Le digo, no, pues ahí en cualquier cajero de esos. Me dijo, no, pero es que la cuenta mía no es de acá. Le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, no, él probó un banco de Colombia y a pesar de que la tarjeta no era de aquí, ahí terminó retirando dinero. Entonces, digamos que es ese tipo de actividades. A él también le causó curiosidad porque me dijo, no, yo pensé que no me iba a esto porque esta cuenta es en dólares, porque yo le estoy trabajando, a pesar de que estoy aquí en Colombia y ya llevo algo de tiempo en Colombia, sigo trabajando para empresas canadienses, es lo que hace esa animación digital. Sigo trabajando para empresas canadienses y ellos me están cancelando usualmente en dólares. Pensé que no podía retirar plata. Ese tipo de actividades son las que terminan por regular. Bien. Solo a manera de... No sé si tengan alguna duda. Digamos que este tema, ustedes ya tienen algún dominio sobre esto. No sé si tengan alguna duda. No, profe, no, señor. Permítanme, miramos. Bueno, yo les voy a colgar y lo hago. Esos formularios, de pronto ustedes se acuerdan de esos formularios. Esos formularios, como les decía hace un momento, son muy amigables. Permítanme aquí a ver si los ubico. Son demasiado amigables, esos son elementales. De hecho, la mayoría se tramitan por intermedio de los IMC, que son los intermediarios de mercado. Aquí están. Permítanme, les comparto. Que son los bancos comerciales, sencillamente. El Banco de la República tiene esa característica, usualmente lo hace por intermediarios, no solo para esto, sino para la mayoría de los negocios que se hacen con el banco. En el caso de las personas que hacen negocios con el banco. Entonces, qué sé yo, miremos el 1 y el 2, que serían los más usuales, que son los de importaciones y exportaciones. Que siempre lleva a ESG. Mientras se está abriendo en niñas y chicos, miren, este es el formulario 1. Si ustedes se dan cuenta, ahí no hay mayor cosa. Es un formulario, básicamente, no es los formularios de impuestos ni declaraciones de exportación e importación, que uno mira por la parte de atrás y prueba una cantidad de letra menuda impresionante y que a veces, a pesar de que son muy específicos, se puedan prestar para confusiones. No, estos son los formularios. Debajo de cada uno de los formularios está el instructivo y miren que el instructivo no pasa de ser una página. Entonces son muy amigables, básicamente son datos. Lo que le interesa al Banco de la República básicamente son los datos para poder controlar y estar mirando, porque al fin y al cabo, como ellos van a tener que asumir los dólares, entonces de alguna manera se hace prospección de cuántos pueden estar entrando y cuántos pueden estar saliendo para poder controlarlo en función del objetivo principal del Banco de la República, que en realidad es el manejo de la inflación. Todos son así, entonces no hay problema ahí. Y no nos vamos a dedicar a eso, obviamente. Bien. Permítanme, aquí está el 2, todos son de ese estilo. El 2 debe ser similar. No requiere, digamos que, teniendo la información de la declaración de importación o de exportación, se puede estar llenando muy fácilmente. Bien. Una pregunta, niñas y chicos. ¿Ustedes en alguna materia vieron el GATT? ¿El Acuerdo General Arancelario? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor, en comercio internacional. O sea que, ¿y hace cuánto de eso? Este semestre, profe. Ah, ¿lo están viendo?
Sí, señor. Bien, y bien. Bueno, listo, perfecto. Lo que pasa es que como aquí hay transversalidad. ¿Qué es lo que sucede con el GATT? Como ustedes bien lo saben, el GATT, estamos hablando del 47. ¿Sí recuerdan los principios del GATT? Bueno, básicamente el GATT, ¿qué hizo? Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, 45, 46, las naciones se dieron cuenta que muchos de los problemas son derivados económicos, o sea, se derivan de posiciones económicas entre los países. Y finalmente que existía mucho proteccionismo, entonces se creó el GATT, que básicamente el GATT es el acuerdo de aranceles a nivel mundial, y se empezaron a dar unas directrices con el propósito inicialmente de evitar tensiones entre los países, pero adicionalmente con el propósito de generar calidad de vida y generar desarrollo económico y comercial. Básicamente lo que pretende el GATT, como todos los acuerdos arancelarios, es incentivar el comercio. Bien, los objetivos del GATT son, como les decía hace un momento, son la mejora a nivel mundial de la calidad de vida, la consecución de pleno empleo. Esto del pleno empleo es curioso porque esa es una de las teorías de, bueno, eso viene derivado de toda la teoría económica de Adam Smith, de David Ricardo, y el pleno empleo es casi que imposible. Pero bueno, recuerden cómo tenemos las mediciones de desempleo en los diferentes países. Aquí existe una metodología incluso curiosa porque el DANE a veces hace metodologías de la semana anterior y considera que si en la semana anterior una persona trabajó 1 hora, ya se reporta como empleo formal. Entonces, pues claro, ahí se disfraza mucho el desempleo. Nosotros en este momento estamos... El pleno empleo es que todo el que esté en edad de trabajar, que son personas, si recuerdan el término, ¿no? Económicamente activas. Aquí en Colombia, si estamos en el sector rural, pueden trabajar desde los 10 años, y si estamos en el sector urbano, pueden trabajar supuestamente desde los 12 años. Ellos son económicamente activos, pero la legislación no lo permite, no permite eso. ¿Desde qué edad permiten que las personas trabajen? ¿Se recuerdan? 16 años, y con unos permisos adicionalmente de los padres. Entonces, básicamente lo que se hace en esto de las mediciones de desempleo, porque esto es casi que una utopía, esto del pleno empleo, los factores de producción a nivel mundial tendrían que estar siendo muy bien explotados, y las productividades tendrían que ser muy altas como para pensar que todo el que está en edad, todo el que es económicamente activo pueda trabajar. Las personas desde los 16 hasta la edad de retiro forzoso, que la edad de retiro forzoso en este caso para Colombia es de 70 años, deberían estar empleados, todo el que quiera trabajar. Eso no es del todo, pues sí será razonable, pero no es del todo alcanzable. Por otro lado está el aprovechamiento de los recursos naturales, por aquello que son los factores de producción, y de un tiempo para acá hemos estado a pesar de que la ONU únicamente identificó el desarrollo sostenible como en el año 80 y algo, pero pues ya se empezaba a hablar que habría que tener cuidado con los recursos naturales porque existe la teoría de restricción, ¿no? Las empresas necesitan de los recursos y en la medida en que los agoten, pues la misma actividad productiva irá acabándose y tendremos que empezar a modificar los procesos, que fue un poco lo que sucedió con los transgénicos. Empezar a modificar procesos, y lo que sucedió también con el fracking. Yo creo que si se hubiera utilizado lo que está sucediendo con el fracking, si se hubiesen utilizado mejor esa forma de explotación de los hidrocarburos, y si se hubiera, de los mineroenergéticos, si se hubiera prestado mayor atención a las energías alternativas como la eólica y alguna de la solar y la producción mediante agua, pero digamos que sin contaminar, no estaríamos en el dilemita de si fracking o no fracking. De otra forma, también el desarrollo de la producción y los intercambios internacionales, básicamente comercio, y finalmente el formato del fomento de desarrollo mundial. ¿En qué se centró el GATT y por qué nos interesa a nosotros el GATT? Desde la óptica de los impuestos internacionales. Porque el GATT se centró en los aranceles. Digamos que los impuestos internacionales básicamente se terminan traduciendo en aranceles. Entonces el GATT dijo, no, venga, es que aquí
la única forma de proteger las producciones de carácter nacional, y recuerden la Guerra Fría, la única manera de proteger las producciones y los sectores de la economía de cada uno de los países debe ser mediante aranceles, y que los aranceles no sean muy altos. Entonces, para ellos, venga, rebajemos aranceles hasta donde se pueda, a pesar de que esto estamos hablando del 48, porque las rondas se hicieron en el 47, pero esto entró efectivamente en el 48, digamos que en plena vigencia. A pesar de eso, 48, estamos en el 2020, estamos hablando de 72 años y todavía seguimos hablando de internacionalización y de quitar barreras. ¿Cuáles son las reglas del GATT? Existen 4 reglas básicas y esto está en las rondas de negociación que se hizo y en la última que se hizo en La Habana, y está expresado así tal cual lo tienen ustedes allí. Entonces, esto a todos los países que son miembros del GATT, y recuerden que los países que son miembros del GATT fueron los que terminaron después en la Organización Mundial de Comercio. Estamos hablando de alrededor de, bueno, no sé cuántos habrá en este momento, pero creo que son como 168, y el intercambio comercial de esos 160 y algo de países, y es que, además porque esto todos los días eventualmente están accediendo algunos, abarca más o menos entre el 92 y el 96% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, básicamente todo el comercio del planeta. Bien, la primera regla del GATT es la protección de las ramas de producción nacional únicamente mediante aranceles, y ahorita miramos por qué. La segunda regla es la reducción y consolidación de los aranceles. La tercera, el comercio al amparo de la nación más favorecida. Ahora miramos también qué es eso. Y la cuarta, el trato nacional, y es como nosotros tenemos una experiencia amarga, ¿no? Y recuerden lo que nos sucedió con Fabricato y con Coltejer por el trato nacional. Bien, ¿qué es la protección de las ramas? La primera regla, la protección de las ramas de producción nacional únicamente mediante aranceles. Pues antes sucedía, y todavía hoy en día, en algunos países, que se colocaban unas cuotas de importaciones y exportaciones. Entonces, sencillamente, si se quería proteger algún sector de la economía que era, digamos que altamente sensible para el país, como el caso de nosotros, el arroz, sencillamente se prohibía importar después de ciertas cuotas. Entonces se decía, mire, el país como máximo, por decir cualquier cosa, en este momento no deberá importar más de 50 toneladas de arroz. Y se colocaba una cuota. Y claro, pues eso sencillamente hacía que se protegía la producción nacional, en este caso, de arroz. El GATT básicamente lo que dice es eso, miren, no se proteja mediante cuotas, sino protéjanse, en este caso, mediante aranceles, y dentro de más bajos sean los aranceles, mucho mejor. Pues esto es economía pura y dura, ¿no? Sencillamente es comercio abierto y a lo que sea. Estamos hablando de teorías neoliberales, no derivadas de Keynes, sino más bien derivadas de Adam Smith. No derivadas de Keynes, porque Keynes sí decía que el gobierno debería intervenir, es la posición totalmente contraria. Entonces, básicamente lo que le dicen, no, deje que actuemos aquí a nivel internacional, y se basa básicamente, perdón, eso es una redundancia. Digamos que el objetivo básico es aquello de que el último favorecido siempre será el consumidor. O sea, si abrimos fronteras, se puede perjudicar algunos sectores de la economía de un país, pero el consumidor final, al cual en últimas es el que se termina trasladando los precios, será el favorecido porque sencillamente tendrá acceso a productos más baratos y de mejor calidad en función de estar trayendo a todo el mundo. De hecho, las multinacionales, ¿se recuerdan el término de economías de escala, no? Las multinacionales terminaron en eso sin necesidad de que se regulara de una forma muy tajante, a pesar de que el GATT ya lo haya planteado. Las multinacionales, sencillamente utilizando economías de escala, están accediendo a los recursos en los sitios de origen donde son más baratos. Entonces es una forma de terminar consiguiendo ventajas competitivas en función de una producción mayor y un músculo financiero más grande. El GATT planteaba eso, sencillamente, venga, aquí si queremos proteger, protección, que no sea de forma
que si queremos proteger producción nacional, que no sea de una forma cuantitativa, sino más bien mediante aranceles y que los aranceles no sean muy grandes. La segunda regla era la reducción y consolidación de los aranceles. Entonces, básicamente lo que se propone es, venga, dentro de más bajos sean los aranceles entre los países, y esto tiene que hacerse extensivo a todos los países miembros, pues más fácilmente se tendrá una globalización del comercio. Eso es obvio. Aquí dentro de menos impuestos internacionales hayan, porque, y eso fue lo que planteó básicamente el GATT, fue el que terminó planteando inicialmente esto de la doble tributación. Decían, no, es que eso de la doble tributación sencillamente lo que hace es desestimular. Y nosotros lo que necesitamos es estimular. Entonces, dentro de más bajos sean los aranceles y dentro de más fácilmente puedan negociar entre países y llegar, recuerden cuántos acuerdos existen, y negociar bilateralmente o multilateralmente para reducir esos acuerdos, pues mucho mejor. Ese era el objetivo de los acuerdos internacionales. Recuerden que los acuerdos internacionales en materia comercial básicamente lo que busca es cero aranceles, o sea que los productos entren y salgan sin tributar. Sin embargo, eso hoy en día es un dilema. Bien, la tercera de las reglas es la del comercio al amparo de la nación más favorecida. ¿Qué es eso de la nación más favorecida? Sencillamente que los beneficios que se encuentren entre los miembros que han suscrito el GATT deben extenderse a todos los países. Entonces, si por cualquier circunstancia un país tiene una posición muy favorable, esa posición debe ser igual para todos. Entonces, claro, eso expresado en esos términos es algo así como, si de alguna manera en algún país hay cero aranceles para, qué sé yo, para un producto, si lo hacen no se debe hacer en un acuerdo bilateral en el que yo le diga, y recuerden cómo se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, si lo hace no lo debe hacer únicamente para un país, sino que debería ofrecerle las ventajas a todos los demás miembros con el propósito de que no hubiesen discriminaciones en el comercio entre países. Todo esto lo que busca es liberación, y liberación mediante un único instrumento que son los aranceles. Entonces, le dicen a los países, mire, si protege, proteja con aranceles, no con cuotas, pero haga que esos aranceles sean lo menos posible. Si usted le da una ventaja arancelaria a un país, procúrese extendérsela a todos los demás países también para que no discrimine países, porque digamos que era antes muy fácil, ¿no? Antes de cuando se termina, antes, y hablo antes de la terminación de la Guerra Fría y del muro, ¿no? Los países comunistas, pues sencillamente cambiando productos entre ellos, que eso sucedió mucho con Cuba. Cuba cambiaba con Rusia productos físicos, ni siquiera plata. Entonces eso terminaba por favorecer a algunos países, sino a todos los del planeta. Finalmente, el trato nacional, que básicamente lo que él está diciendo es que se le dé el mismo trato a los productos importados que el trato que tienen la producción nacional. Eso también es una utopía casi. O sea, los países digamos que por dinámica de la economía, difícilmente pueden hacer eso. Ahorita, y ahora que miremos el dilema en el que está metido la Organización Mundial de Comercio, peor todavía. ¿Ustedes saben qué son productos híbridos, niñas y chicos? ¿O no han entrado todavía en ese estudio los productos híbridos? No, señor. Bueno, por favor, para la siguiente clase averígüenme qué es un producto o un servicio híbrido. Pues porque estamos en una era diferente, estamos en la cuarta revolución, la cuarta revolución industrial, ¿no? Ya no estamos ni siquiera en la tercera, que era las TIC, estamos en la cuarta, que es el Internet de las cosas. Entonces, muchos de los productos tienen una mediación tecnológica. ¿Y cómo se regula eso? Entonces, interesante. De hecho, hoy en día hay una cuestión que llaman los BEPS, que eso tendremos que verlo también. Es un acuerdo que creó la OCDE con el propósito de actualizar toda esta parte de los impuestos, a ver si lo pueden regular. Mucho de lo que está en los BEPS, pues porque las multinacionales han estado
ejerciendo unas prácticas que terminan en lo que terminó Bianca, paraísos fiscales, y entonces el país que crea el valor agregado al producto o al servicio, en este caso Colombia, termina por no tener acceso. Profe, Señora, productos híbridos son aquellos que por su forma compleja no pueden ser etiquetados como un producto fijo o variable. ¿cómo un qué, perdón? O sea, son productos de tipo fijo. O sea, digamos que lo que encontré acá dice, los productos híbridos son aquellos que son los que por su forma algo compleja no pueden ser etiquetados como productos de tipo fijo o variable. Ya se comportan en características similares, como dicho, los productos financieros que tengan esta misma denominación. Bien, la semana entrante hablamos de eso un poco. Lo que pasa es que dentro de aquí hay de todo un poco, o sea, los productos híbridos entran dentro de todas las categorías y dentro de las categorías que entra también entraría parte de lo que llamamos derivados financieros, y recuerden que es que los derivados financieros básicamente es qué es lo que te dice a ti lo que encontraste. Los derivados financieros de alguna manera son activos subyacentes que nunca terminan siendo transados. O sea, básicamente este término de producto, sino que yo se lo dejé como tarea. Dejémosle como tarea y no se lo explico. Hablamos en 8 días. Son productos que no pueden ser muy bien clasificados, y al no poder ser muy bien clasificados, entramos en el problemita arancelario de, bueno, ¿qué partida arancelaria si es que ni siquiera puedo clasificar casi el producto? Pero por favor busquen el término y tenemos una charla, si les parece, de unos... Lo que pasa es que con el internet hoy, mire, echa la pregunta y echa la respuesta, ¿no? Tenemos una charlita de unos 10 minutos la siguiente clase con el propósito de que miremos lo que nos interesaría a nosotros, y es la incidencia de un producto que no puede ser clasificado, etiquetado, clasificado, en función de lo que debería pagar de impuestos. Entonces, eso se está regulando mediante una cuestión que adicionalmente la OCDE apenas empezó a hablar de esto en el 2015, que son los BEPS, BEPS. Pero hay muchas más cosas fuera de eso. Digamos que eso era una muestra, por eso les decía yo a ustedes, miren, aquí se regulan cosas tales como los híbridos. Hay otro tipo de cosas como la base de la tributación que se hace cuando las multinacionales terminan por, como les decía yo a ustedes, no tener una base fiscal en el país donde realmente le están dando el valor agregado al producto. Bien, pero para la siguiente clase, por favor, cada uno de ustedes búsqueme esa definición y tenemos una charlita de unos 5 o 10 minuticos para mirar las incidencias de ese tipo de cosas que son, digamos que la tendencia mundial hoy en día. ¿Cómo regula uno los derivados? Bien. Digamos que esto, permítanme un segundo, como para refrescarles sus conocimientos en cuanto al GAP que ustedes, esto es a lo que yo me refiero de los BEPS, que ustedes ya lo vienen desarrollando en alguna otra materia. Bien, hasta aquí. Digamos, eso es lo básico. Lo básico del GAT son las 4 reglas. Pero pues eso tiene mucho más de largo. Nos interesa a nosotros desde el punto de vista arancelario. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahora? Obviamente esto es muy genérico. Hay que empezar a verlo. Una preguntita, niñas. Ustedes que están viendo eso, ¿cómo se negoció el GAT? Ay, profe, no me acuerdo. Se negoció producto por producto, imagínense ustedes. Al negociar eso producto por producto, en cada una de las rondas, imagínense la dimensión del asunto. Entonces, claro, en el GAT usted encuentra negociaciones para el sector agrícola, negociaciones para el sector de hidrocarburos, negociaciones para el sector de servicios. Bueno, en esa época no se hablaba tanto de servicios, pero pues ya se sabía que mucho de la dinámica mundial de ahí en adelante iba a estar en función de los servicios. Entonces, todo negociado producto por producto. Bueno, ustedes también ven acuerdos internacionales. ¿Recuerdan el acuerdo de Colombia, Estados Unidos? ¿No? Eso también se negoció producto por producto. Y digamos, ¿cuánto tiempo se demoró negociando ese acuerdo? Además, con el inconveniente, entre comillas, digo yo, de que tiene que ser aprobado, en este caso, allá en el Senado en Estados Unidos y luego aquí en Colombia.
Y el Senado de Estados Unidos colocó algunas reticencias contra algunos márgenes y contra algunas líneas de producto, entonces, pero usualmente se hace eso, imagínense con el GATT. Bien, para terminar, niñas, y para que nos vayamos, no, dejémoslo para dentro de 8 días, niñas, porque no les quiero hacer perder el sueño. Profe, qué pena, ¿me recuerdas la palabra o lo que hay que buscar como tarea? Productos híbridos. Productos híbridos. Listo, Es profe, que muchas gracias. el video demora como unos 20 minutos. Dejemos hasta aquí hasta ahora. ¿Tienen alguna duda? Nos interesa desembocar porque pues aquí hay mucha transversalidad de conocimientos. Ustedes ya conocen el GATT, conocen muchos acuerdos comerciales. Nos interesa desembocar. ¿Quién recogió todo lo del GATT? ¿La OMC, profe? Sí, señora. ¿Hasta cuándo tuvo vigencia el GATT? Uy, profe, no me acuerdo. Bien. Entonces, nos interesa, la realidad es que nos interesa la OMC y la OCDE y cómo le está dando el manejo a los impuestos internacionales, que es nuestro temita. Bien, perfecto, niñas. Como siempre, muy agradable estar con ustedes. ¿Todas y todos pudieron subir sus trabajos? Sí, profe. Sí, Sí, señor. Muchas gracias. No, ustedes. Nos vemos en 8 días. Que tengan una feliz noche. Y en 8 días, Muchas por gracias, favor, señor. averígüenme eso de los productos híbridos. Bueno, profe, sí, señor. Muchas gracias. Bien. Que tengan Bueno, buena profe, noche, que descansen. gracias, profe, lo mismo. Chao. Chao. Bueno,